¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este fin de semana, hoy domingo, Diálogos Fin de Semana. Queremos hablar de un tema muy actual y seguramente todos ustedes están involucrados en esto, hablar de las redes sociales como una válvula de escape emocional. ¿Cuántas veces de verdad nos sirve como un escaparate para sacar nuestras frustraciones, nuestras emociones, nuestros enojos? Y muchas veces es tan fácil cubrirse el rostro porque muchos no damos, yo sí doy la cara, pero hay muchos que no dan la cara. Ponen quizá un cómic, ponen a lo mejor algún animalito que les gusta, pero es más fácil desahogarse, digámoslo así, de esa manera, a través de un avatar, que dar la cara, estar de frente a esa persona, o más bien a través de las redes, decir lo que se nos antoje. De este tema vamos a hablar esta mañana. Tenemos un especialista que justamente nos ayudará a exponer el tema sobre la mesa. ¿Verdad, Oscar? Muy buenos días. Muy buenos días, mi querida Carmen. Sí, así es todo un tema y me parece muy importante que el desarrollo y todo lo que las redes sociales aporta a nuestra sociedad también habla mucho del comportamiento, cómo ha ido evolucionando en sociedad, porque podemos hablar acerca de la soledad y entonces las redes sociales muchas veces llegan a suplir a todas estas personas, pero ¿qué tan real es eso? ¿Qué tan en la realidad virtual se encuentra o no? Las cosas que compartimos hoy pareciera que tenemos una lista interminable de sucesos que queremos que forzosamente las demás y los demás se enteren. ¿Cómo afecta nuestra forma de vida? También vamos a verlo. Y está con nosotros para hablarnos de este tema Miguel Ángel Pérez, coordinador de tecnologías de la educación en el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenido. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar con este tema. Quédense con nosotros. Hoy en día es común ver en redes sociales videos de todo tipo, desde ladies hasta lords, desde personas que maltratan a animales hasta quienes los salvan. Y así como esta información está al alcance de todos, de igual forma están los foros de opinión. ¿Qué es lo que podemos leer ahí? Comentarios anónimos racistas, clasistas, opiniones llenas de odio y hasta de incitación a la venganza. En los foros de Internet y en los espacios de las redes sociales, todos podemos opinar escondiéndonos detrás de otro nombre. Aparecen alias y sobrenombres que dicen a boca de jarro lo que en la vida real no podemos expresar. Y justamente salimos a la calle a preguntarle a nuestro público si creen que las redes sociales funcionan como una válvula de escape para sacar nuestras frustraciones. Aquí tenemos estas respuestas y ahorita las comentamos contigo, Miguel Ángel. Claro. Pues sí, pues porque te ayuda a olvidarte de las cosas, ¿no? Sí, porque te olvidas de los problemas que tienes y cosas así. Pues la verdad sí, o sea, yo he visto muchos casos en los que sí, aunque no lo considero una buena opción. Porque deberíamos de tener más comunicación entre nosotros en vez de estar, diciéndolo como mandando indirectas. ¿Por qué no mejor ser directos en las cosas? Sí, creo que es algo que todo el mundo hace. Pues a veces por problemas que tenemos de manera social, nos sirven como para distraernos o dejar atrás los problemas. Sí, porque es una fuente de distracción y aparte tiene mucho contenido las redes sociales, entonces puedes distraerte en varias cosas. Muchas veces sí, claro que sí, de hecho hay muchas personas que es la única manera que tienen para poder expresar cómo se sienten, ¿no? Es muy interesante escuchar porque nuestros encuestados son de diferentes edades, desde unos adolescentes hasta unos que, ya están en otra edad más avanzada, que son jóvenes también, que vivimos alrededor de las redes sociales y que nos llama la atención este tipo de respuestas, ¿no? Te puede servir para quizá no sentirte triste, te sientes acompañado porque otras personas quizá te dicen cosas positivas, otras te dicen cosas negativas, que eso también te puede llevar a la depresión. Es una válvula de escape para mostrar nuestro enojo social también. Sí, toda la vida hemos tenido como sociedad elementos y herramientas para manifestar nuestra inconformidad, nuestro desacuerdo, tanto con nuestra vida personal como con la vida social. Entonces, contar con instrumentos como los que hoy existen, que además no son realmente, si te das cuenta, no son muy antiguos, tienen menos de 10, 15 años, asumo, es también tener un nuevo elemento para poder expresar aquello que nos desagrada y con lo que no estamos conformes en nuestra vida cotidiana. Y te digo, también en nuestra vida social.
Claro, yo creo que tomando en cuenta lo que decía Carmen en un principio, que me parece muy interesante, muchas veces no es nuestro perfil, a veces podemos adoptar una fotografía falsa, un nombre falso o un avatar simplemente para esconder verdaderamente quién está detrás de ese comentario. Y eso no sé qué tanto nos da poder para comentar abiertamente o criticar abiertamente a quien querramos, independientemente si estemos de acuerdo o no, simplemente para incendiar en algún momento o no sé si... Para agredir. Para agredir y muchas veces manifestarlo de una forma que si estuviéramos tal vez allí de forma presente o evidente en nuestro nombre y fotografía, no lo haríamos. O incluso tal vez muchas personas sí lo hacen, pero no sería igual si estuviéramos de cuerpo presente. Es cierto, me parece que la necesidad de una cultura que nos permita expresarnos, de una manera correcta y positiva, exige el tema educativo. La aparición de las redes sociales no va aparejada con la transformación de los sistemas educativos. Siempre el cambio técnico es mucho más vertiginoso que el cambio educativo. Y entonces lo que alcanzamos a percibir en nuestro tiempo es sociedades que cada vez tienen más trabajo para expresarse de manera adecuada porque no tenemos un tema educativo. Entonces, el hecho de tener una vida que está limitada, como la mayoría de las sociedades, de manera personal o de manera social, exige tener elementos para podernos expresar. Ahora, cuando no hay aparejado este cambio técnico, una cultura, es decir, una educación, el resultado es muy negativo porque las personas no tienen esta capacidad para afrontar de una manera responsable, es decir, que responda respecto a sus opiniones y su visión del mundo, ¿no? El ocultarse detrás de una máscara, detrás de un avatar o detrás del anonimato solo muestra nuestra incapacidad como sociedad para crecer de una manera madura, socialmente responsable. Claro. ¿No? Es muy fácil decir algo que no queremos decir cara a cara a los otros porque ello nos traería una consecuencia y tendríamos que responder por nuestros actos. Eso es parte de la educación, es la educación cívica, ¿no? La educación cívica es eso, básicamente, es convertirnos en ciudadanos. Y las sociedades en las que vivimos en nuestro tiempo, en nuestra educación, no aporta hacia el tema de construirnos como ciudadanos. De hecho, muchos escriben solamente para agredir, como ya lo exponíamos, para ofender. ¿Cómo tomamos este tipo de comentarios? Porque hay también críticas propositivas, claro, críticas constructivas que dices, lo tomo en cuenta. Digo, nosotros que estamos en este programa recibimos todo tipo de comentarios y tratamos de leerlos y de entenderlos, pero cuando son tan agresivos, ¿cómo lo tomamos? ¿Cómo debemos tomarlo? Bien, en el tema del desarrollo del criterio moral de los seres humanos, algo que veías en el programa del martes, lo recuerdo, ¿no? Comentabas tú este tema de cómo aportamos al desarrollo del criterio moral. Desde que somos muy pequeños, empezamos la vida social. Y la vida social debe contribuir al desarrollo de nuestra autonomía. Es decir, yo voy a actuar de manera libre y para ser una persona libre tengo que ser una persona responsable. Es decir, una persona que responde por lo que dice, que responde por lo que piensa, que responde por lo que hace. No se puede ser libre si no se es capaz de afrontar la responsabilidad. Y con eso nos quedamos porque me encantó cómo terminaste esta frase. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más hablando de las redes sociales, si son un escape o una válvula de escape, más bien dicho, emocional. Ya volvemos. La soledad parece ser menos cuando la compartimos con el mundo. Pero, ¿qué tanto los demás quieren saber sobre nuestra vida? A veces los saturamos con información privada. ¿Dónde andamos? ¿Qué pensamos? ¿A qué hora nos dormimos? Y hasta si estamos estrenando ropa. Las redes sociales nos permiten crear nuestro mundo y se nos olvida pensar en los demás. ¿Crees que estamos viviendo en una época de egolatría? ¿Pudiera ser que esta época en la historia de la humanidad sea de las más egoístas? Y es que eso es lo que comentábamos hace rato. ¿Qué tanto entonces esta situación de sentirnos en soledad nos hace que compartamos absolutamente todo en las redes sociales con tal de que pues, nos valoren, de que nos digan presente? Y esto se traduce a través de estos likes, de estos reconocimientos, ya sea en Facebook o en Twitter, en las distintas redes sociales, donde si entonces en nuestro cumpleaños, por ejemplo, somos felicitados por 150 personas que a lo mejor no conocemos a 100 de ellas o no tenemos, o no los vemos desde hace 5 años, pero si entonces tenemos ese reconocimiento en las redes sociales, nos hace sentir bien y la verdad es que pocas personas pueden escapar ante ello, porque sí está ligado con la parte emocional. Ahora, ¿qué tan real es?
para los que están a distancia, seguramente es una extraordinaria herramienta para poder tener ese contacto, para estar más cercanos y para compartir muchas veces lo que dejamos de hacer por la imposibilidad de esta distancia. Antes difícilmente se podía hacer, es decir, si a través del correo enviabas tu carta, pues tenías que esperar, dependiendo de la distancia, entre 1, 2 o hasta más meses para enterarte de cómo lo llevaba la otra persona. Sin embargo, aquí pareciera que es la inmediatez, porque el comentario tú lo publicas y ya se puede enterar cualquier persona que esté conectada en ese momento. ¿De dónde surge esta necesidad de compartirlo absolutamente todo? Hay un tema bien importante. La madurez emocional llega cuando tú eres capaz de sentirte orgulloso y feliz por tus logros, por lo que eres en la vida. Cuando nuestra educación no favorece el desarrollo de esta capacidad para apreciar lo que eres y lo que has logrado, dependes de los otros. Decía un autor, Capurro, en el libro que te comentaba hace un rato, que las personas que dependen de los 30 segundos de placer, de sentir que alguien te aprecia en una red social, decir, like, que es lo que hacemos todos cuando entramos en una red social y le ponemos que algo nos gusta a los demás, es dar esa necesidad que tú tienes, compensar esa necesidad de reconocimiento de una manera artificial. Tú no puedes depender de ello. Y entonces tener una cultura y una educación en las redes sociales, convertirte en un ciudadano digital auténtico, es que tú puedas sentirte contento y satisfecho de lo que has logrado y de lo que has hecho, al margen de lo que los demás puedan opinar. Te pueden decir que tu programa no sirve, que tu programa sí sirve, pero tú no puedes depender de eso para seguir adelante. Tú debes tener la absoluta convicción de que aquello que estás realizando es valioso. Y lo que tú compartes, lo compartes porque resulta algo significativo para ti. No resulta significativo porque otros lo aprecien. Resulta significativo porque tú estás haciendo tu mejor esfuerzo y estás convencido de que eso que has logrado es importante. Claro. Fíjate que a propósito de ello tenemos la siguiente frase que es de Gils Lipovetsky, así que vamos a verla y escucharla. El selfie puede ser narcisista, pero en realidad es lo contrario. Demuestra que yo no soy suficiente para mí mismo. Es un narcisismo que exige la aprobación de los demás. Gils Lipovetsky, sociólogo francés. Padre de la Liga. Pareciera que es todo lo contrario, ¿no? A lo que dice esta frase, la voy a repetir. El selfie puede ser narcisista, pero en realidad es lo contrario. Demuestra que yo no soy suficiente para mí mismo. Es un narcisismo que exige la aprobación de los demás. ¿Qué tanto entonces pongo en las demás personas mi reconocimiento y cómo deja mi autoestima? Claro. Si tú cifras tu autonomía y tu autorreconocimiento y tu autoaprecio de lo que opinan los demás, no puedes ir adelante. En la vida social se tiene que ir adelante con la convicción de que uno está haciendo lo mejor. Siempre tenemos, y eso es importante, una escala de valores que construye social y familiarmente en la escuela. Cuando tú tienes esta escala de valores clara y buscas los objetivos que para ti son más valiosos, porque no todo vale por igual, como decía Sabater, ¿no? Hay cosas que son más valiosas y tú buscas lo que es más valioso, en ese momento puedes sentirte satisfecho. Pero si lo que tú haces depende de lo que opinen los otros, no puedes ir adelante. Entonces, esta frase de Lipovetsky, que además es un filósofo muy importante para la posmodernidad, podemos entender también cómo la vida social se ha de construir sobre la base de seres autónomos, de seres que se aprecian y que aprecian lo que logran. Pero ahora que estamos nada más esperando que los demás aprecien lo que estamos haciendo, ¿dónde queda lo público y lo privado? Ese es un tema interesante. Fíjate que el tema de la privacidad se ha ido poco a poco transformando. En Ética Multicultural, Sociedad en Red, en el libro hablamos sobre el tema de la diferencia entre culturas respecto a lo que es la privacidad. Sí. Fíjate que en el estudio que hizo Capurro, por ejemplo, o el que ha hecho Pimienta, no es lo mismo lo que significa la privacidad en una cultura, por ejemplo, como la japonesa, lo que puedes ver en una sociedad, por ejemplo, como las ciudades europeas del este, o lo que pasa en Norteamérica o en México. Nuestra idea de lo que es privado tiene un carácter multicultural, es decir, así como hay diferentes visiones de las lenguas indígenas, por ejemplo, de los diferentes idiomas, también hay una diferencia respecto a conceptos como el de la privacidad. Y entonces es importante ver cómo este concepto de privacidad cambia inclusive entre diferentes grupos sociales y grupos económicos, ¿no? De tal manera que de repente en un grupo etario, como los adolescentes, que el hecho de exhibir tu privacidad es fundamental para ser aceptado. Claro. Bueno, desde que éramos adolescentes recordamos que muchos empezamos a fumar o a beber justamente por la aceptación social. Claro. De ahí que el hecho de poder pertenecer exige que muchos adolescentes enseñen parte de su privacidad, tratando de mostrar que son algo que a veces no son.
Exacto. Que son arriesgados, que son alegres, etcétera. Entonces, es esta necesidad del adolescente de reconocerse y de encontrar una identidad. Mira, tengo la llamada de Mirna Lagos y nos comparte que tengo 40 años y para mí ha sido sorprendente cómo hemos hecho pública nuestra vida. El punto es que hemos llegado a exigirle a los demás que nos den una aprobación a través de los likes y nos enorgullecemos de ser parte del mundo de las redes sociales, pero ponemos nuestra mirada en lo banal y parece que nos convertimos en maniquíes de aparador porque estamos como aquellos que les depositas una moneda y comienzan a moverse, ¿no? Y si no está esta moneda, este like, esta aprobación, este me gusta, entonces pues nos restan vida, nos restan movimiento. Ahora, yo me quedo pensando también, decías en un corte, son todavía muy nuevas las redes sociales. Es una herramienta que todavía no nos demuestra toda su capacidad ni cómo nos va a modificar social e individualmente en unos años. ¿Qué tanto podemos esperar? Eso es. Ahí me parece que hay un reto importantísimo desde el punto de vista de la educación. En el nuevo modelo educativo, si tú revisas lo que establece el programa Aprende 2.0, hay un área específica sobre el tema de desarrollo de la educación para la ciudadanía digital. Y hay un tema de revisión dentro de las escuelas primarias y secundarias a partir del próximo ciclo escolar, en el que se va a analizar en las escuelas, en los salones de clase, con dispositivos dentro de los salones de clase, la participación en redes sociales. Si los niños no participan de las redes sociales de una manera acotada y cuidada por los profesores, pues no podemos construir esa educación. Ahora eso es para los niños. ¿Y los demás dónde quedamos? Tenemos un tema de educación. Regresamos, no se vayan. Hay quienes tienen muchos amigos virtuales. De hecho, hay quienes pasan de amistad en amistad a través de páginas de Facebook. Así como pierden amigos, los ganan. Y lo mismo pasa con el amor. Se enamoran de personas que solo muestran lo mejor de ellos, la mejor comida, el mejor fin de semana, el mejor vestido, el mejor reloj, en fin. Sin embargo, la verdad queda oculta detrás de la pantalla. ¿Qué es lo que hoy consideramos como verdad en las redes sociales? Nos hacemos amigos del personaje y no de la persona, y lo que antes era considerado como algo privado, hoy es público. Este es un gran punto. Hablar de la verdad en las redes sociales, porque creo que es muy relativo hablar de la verdad. Muchas veces exageramos para que el otro crea que soy una persona súper segura, con gran personalidad, que soy muy valioso, que soy muy exitoso también. Pero quizá, como lo veíamos justamente en estas imágenes, hay muchas máscaras que estamos poniendo para que no se den cuenta la persona que realmente soy. ¿Cómo manejamos esto de la verdad y la mentira en las redes sociales? ¿Por qué exageramos? Hay un tema esencial. Nuestra autonomía, nuestra personalidad, se construye sobre la base de lo que realmente somos, lo que apreciamos, lo que llama la autenticidad. Claro. El asunto es que muchas veces nuestra forma de ser, nuestra forma auténtica de ser, no tiene el mismo glamour, la misma aceptación social. Y la sociedad nos convierte en lo que somos. Somos dichos por la sociedad porque nos dicen cómo ser. Y entonces vamos asumiendo una serie de papeles y de roles. El del hombre exitoso, el del joven simpático, el de la mujer bella, etcétera. Y entonces nos comportamos de acuerdo a ese rol. El asunto es cómo podemos identificar qué es lo que verdaderamente queremos, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que deseamos y no lo que otros nos han impuesto como querer y como forma de ser. El gran reto, me parece, de la sociedad contemporánea para evitar todo tipo de cosas, desde las adicciones hasta el comportamiento que es una simple actuación, es buscar la autenticidad. Y así como buscamos aquellos valores que nos hacen ser auténticos y de lo que nos podemos sentir orgullosos, es necesario también encontrar una vida auténtica, no una vida de ficción, que nos permita ser aceptados socialmente, pero que nos alejan de nosotros mismos, que nos desdibujan y que al final de cuentas nos llevan a perdernos. Llega el momento, las personas que somos de la tercera edad, no como ustedes que son jóvenes, en el que nos damos cuenta, los que ya somos viejos, que hemos desperdiciado de alguna manera nuestra vida actuando una vida que no nos correspondía. Exacto. Y me parece que el gran reto que tenemos los seres humanos es preguntarnos quién soy, qué es lo que quiero y no qué es lo que otros me han impuesto como querer. Pues vamos a ver el siguiente sondeo. ¿Con qué frecuencia crees que la gente exagera a través de las redes sociales para que los lean? Tenemos las respuestas. Yo digo que siempre, o casi siempre, porque es como que la forma en que uno expone que sabe más o que tiene mejores argumentos. Muy constantemente, porque a veces nada más los hacen para llamar la atención o
para tener likes. Lo hacen frecuentemente porque se quieren dar valor y quieren presumir cosas que no tienen y que algunos sí. Pues diario, ¿no? Se pasan casi todo el día metido. Bueno, la mayoría de veces la gente lo hace nada más por llamar la atención, no porque realmente tengan un problema, porque yo creo que si tienes un problema no es para que lo estés divulgando en una red social. Muy frecuentemente, sí creo que es muy común que hagan eso. Cada vez que publican algo, creo que lleva un toque de exageración. No siempre realmente publican lo que sienten, siempre acentúan un poco más su sentimiento que tienen. Esto es lo que acaba de decir el último encuestado, ¿no? No siempre se dice cómo se siente uno. O hay muchas emociones de por medio cuando vas a publicar cualquier cosa, desde las vacaciones, en cómo te va en el trabajo, la convivencia que tuviste el fin de semana con los amigos. ¿Qué tanto se maneja esta frustración o cómo lo queremos mostrar ante los demás para manifestar que queremos que esa persona nos acepte, ser aceptados por los demás? ¿Tenemos que dar más para que esa persona nos acepte o el entorno, los amigos? Hay un tema aquí importantísimo. Nadie dice la verdad. En principio, si todos dijéramos la verdad, nadie nos podría aceptar. Es más, uno de los grandes problemas que tiene la gente que se dedica profesionalmente a la filosofía es que nos ven como un verdadero bicho. Si una persona constantemente te está cuestionando respecto a tu forma de ser, respecto a tu forma de ver el mundo, eres insoportable. Tú imagínate una amiga que te dijera, oye, y tal cual, ¿no? No me gusta el color de tus zapatos porque tal cosa. A esa persona la tratas de evitar. Entonces, ¿qué hacemos en la mañana? Utilizamos una mentira piadosa, te ves muy bien, eres muy guapo, eres muy guapa, etc. Porque aunque es una manera de poder establecer una relación social que sea aceptable. De otra manera no podríamos convivir. Además, nadie te pide que digas toda la verdad. Decía hace un rato una chiquita, ¿por qué poner una red social que sufres, que te duele, que te falta? Generalmente tratamos de hacerlo por una cuestión básica de relación social, de decir aquello que nos permita encajar, que nos permita ser aceptados y estar tranquilos y a gusto. Si yo me empiezo a quejar, como hacemos muchos filósofos profesionalmente, hacemos la vida de nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo invivible, ¿no? Porque el gobierno no sirve, el metro está lleno, las calles están sucias. Eso es algo, se puede convertir inclusive, y se ha convertido para muchos seres humanos en una costumbre. Y la verdad es que tener un vecino o un amigo que todo el tiempo se esté quejando de la realidad lo hace insoportable. Pero muchos también se quejan para ser acogidos por los demás. Es una manera de ay, ser pobrecito, aceptado. ¿qué puedo hacer por ti? O la otra parte es también pensar que tú tienes tu propio canal de televisión, porque eso es hoy lo que se convierte en las redes sociales, ¿no? O básicamente YouTube. Y entonces si tú publicas, o en el Facebook Live, si tú publicas todos los días un video de lo que estás haciendo, lo que piensas hacer durante el día, es tu propio canal de televisión, donde entonces vas a checar que tu imagen sea la más adecuada. Y aquí lo vemos nosotros en el programa. Tú no vas a llenarle el ojo a todo mundo. Eso prácticamente es algo imposible. Pareciera que entonces nuestro comportamiento en las redes sociales va más hacia allá, hacia llenarle el ojo a la mayor parte de las personas o a todas. Y esto es, pues, decía, no se va a lograr, pero pareciera que entonces nadie tiene llenadera, ¿no?, de esto. O sea, no vamos a lograr eso, pero estamos sí en esta preocupación. Y antes interesaba más la comunidad que lo individual, y ahora creo que se da un giro justo a la inversa. Eso que dices es esencial. El nacimiento de las redes sociales está asentado en las comunidades virtuales, y antes de eso en las comunidades de los científicos, en sus comunidades epistémicas, pero después las señoras que se reunían a tejer, y después los grupos de personas que hablaban sobre automóviles, sobre mecánica, sobre modelismo, etcétera. Ahora tenemos una herramienta que nos permite por primera vez estar comunicados con todos, inclusive personas que se encuentran en sedes remotas, y no lo estamos aprovechando para construir comunidad. Caemos mucho en esta forma de solipsismo en el que estamos hablando todo el tiempo, ¿no? A mí me pasa con Twitter. Yo tuiteo todo el santo día y pongo a 2 robots a tuitear todo el día sobre los temas que me interesan. Obviamente porque a mí me interesa construir una curaduría digital, pero el resto de los seres humanos no creo que les interese mucho que yo hable de robótica todo el santo día, ¿me entiendes? Es un tema que a mí solamente me interesa, y entonces tengo que empezar a construir comunidad y dialogar con los otros. Pues mira, aquí nos llama Matilde Román y nos dice: yo me enamoré de un chico al que conocí por las redes sociales. Todo iba bien, pero cada vez que ya nos íbamos a conocer, algo sucedía. Resultó que era casado y que tenía hijos. ¿Acaso no pensó que llegaría un punto en que la relación se tendría que volver real?
pues hay relaciones que son virtuales así todo el tiempo y que no les interesa a lo mejor conocerse personalmente, pero en este caso pues ella sí tenía el interés de que se vieran y pues resultó que tenía pues una historia esta persona que contar y que no se la había dicho a ella. ¿Qué tanto esta realidad virtual en algunas personas sí se convierte en realidad, ¿no? Exacto. Y no podríamos negarle ese derecho. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Quédense con nosotros aquí en Diálogos Fin de Semana. ¿Te has dado cuenta que hay personas que cuando escriben en las redes sociales son más atrevidos que en la vida real? Por ejemplo, pueden poner fotografías y comentarios que para nada los asociaríamos con ellos. Es decir, el hombre tranquilo es el Don Juan seductor, el padre de familia es el rockero de corazón, la mujer tímida puede posar de manera sexy. No ver a las personas frente a nosotros nos permite autorrevelarnos, nos da la valentía de ser aventureros, intrépidos, agresivos, seductores, tímidos y hasta usar un lenguaje que no es el que cotidianamente utilizamos. Yo no sé qué tan común sea esto para todos ustedes, pero la verdad es que no voy a mencionar nombres para no entorpecer las investigaciones, pero a mí sí me ha pasado que tengo varias personas, amigos, conocidos, familiares en las redes sociales que adoptan una personalidad distinta. No me parece que esté mal, simplemente sí digo qué diferente se comunica en las redes sociales a como lo hace comúnmente en la vida diaria. Entonces, sí es algo que llega a sorprender. Tal vez incluso yo mismo me comporto de una forma diferente y no me estoy dando cuenta porque no sé si sea parte de la oleada en la que vamos todos y decimos, pues es lo más común, como si se convirtiera entonces en una moda y entonces para pertenecerle a la misma, y decíamos hace rato, para no establecer una brecha cultural, tecnológica, generacional y tengo que pertenecer, entonces debo estar al día a día del desarrollo tecnológico, si no entonces me dejan atrás o yo dejo de pertenecer. Pero la pregunta que incluso hizo nuestro equipo de producción de Diálogos Fin de Semana es ¿por qué hay personas que solo en las redes sociales muestran un lado desconocido de su personalidad? A ver qué nos comentaron. Porque las personas se dan valor en esos momentos por cosas que no tienen realmente. Porque mienten en algunas partes y se quieren dar valor atrás de una pantalla. Yo creo que porque se sienten más seguros. Porque es una forma, o sea, como no estás no estás hablando con la persona, puede ser a lo mejor como tú eres realmente sin tener miedo a que te critiquen. Pues creo que es más fácil como no decirlo directamente hacia alguien, sino dejarlo al aire y pues expresar como cosas negativas sin que nadie te repercuta y luego, o sea, instantáneamente. Para ser aceptados dentro del medio, para tener más amigos. Porque les da temor, quizá, o pena el interactuar frente a frente con las personas. Entonces es el único medio en el cual a través de ellos se pueden sentir libres. Esta pregunta justo la hacíamos durante el corte. ¿Qué pasa con las personas que normalmente en las redes sociales tienen una gran habilidad y velocidad para compartir lo que piensan, lo que sientan, para comunicarse, para establecer un juicio de valor sobre una persona, sobre un asunto político, económico, cultural, etcétera, etcétera? Pero ¿y qué pasa en la convivencia cuerpo a cuerpo? A lo mejor no han desarrollado estas habilidades o capacidad para comunicarse y para ser tan empáticos y entonces entra la sudoración, el nerviosismo y la falta de estas herramientas para hacerlo como con esta tranquilidad que normalmente lo hacen en las redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué nos impide la convivencia cuerpo a cuerpo comunicar lo mismo que sí podemos hacer detrás de una pantalla? El tema que les comentaba al principio de asumir la responsabilidad de lo que dices y lo que piensas es quizás lo más complejo en la existencia del ser humano. Decirte frente a frente lo que me parece que es correcto o no es correcto, expresar mi opinión, implica dos elementos básicos. Uno, esta capacidad para responder y afrontar lo que dices. Y segundo, la habilidad para decir tus ideas de una manera correcta. Muchísimos conflictos surgen de nuestra incapacidad para comunicar de manera precisa y correcta nuestras ideas. Entonces, el tema aquí es que muchas personas se encuentran frente a esa imposibilidad de comunicarse adecuadamente y decir las cosas de una manera
clara, concreta y responsable, es decir, asumiendo la responsabilidad de lo que dicen y respondiendo por lo que dicen. Es muy fácil en un estadio donde hay 100,000 personas gritarle un insulto a un portero porque ahí no hay nadie que te reproche. Exacto. O tú tienes esa percepción. Cuando tú estás frente a una pantalla tienes la sensación de que nadie te está viendo, de que das el golpe y escondes la mano y que no va a tener ninguna responsabilidad y que no va a tener ninguna respuesta. Pero cada acción humana, aun aquellas que nosotros no alcanzamos a percibir, tiene una consecuencia. Y por lo tanto, frente a lo que uno dice, hay que asumir la responsabilidad. De lo que yo diga el día de hoy y que aparezca este domingo en la televisión, yo soy el responsable. No el canal, no ustedes, sino yo. Y por lo tanto, seguramente mis colegas van a cuestionar mis puntos de vista y dirán, no estoy de acuerdo con ese señor no tiene fundamentos, o sí tiene fundamentos y estoy de acuerdo. Pero en todo caso, yo tengo que responder por eso. La educación civil, la educación como ciudadano digital, igual que como el ciudadano que se sube al metro o escribe detrás de una pantalla en una red social, tienes que responder por lo que dices. No hay nada de lo que hacemos y de lo que decimos que no tenga que ser respondido por el que lo dice. Y asumir esa responsabilidad es un ser ético, es un ser moral. Eso es todo. Claro. Es similar cuando nos mostramos, por decir, en una relación de pareja, que decimos, nunca acabamos de conocer a la persona con la cual nos casamos o nos juntamos o convivimos con ella hasta que a lo mejor existen los conflictos y hay una separación. En este caso de las redes sociales, o sea, ahorita hablamos un poco de esa parte de la personalidad que escondemos. También como seres individuales que nos mostramos cara a cara, también escondemos una parte de nuestra personalidad, pero es más fácil hacerlo a través de las redes sociales que hacerlo cara a cara. Sí, por supuesto, porque en ese caso el tipo de comunicación que se establece no es el tipo de comunicación que tenemos cuando estamos hablando dos seres humanos, porque tú puedes ver las reacciones que tengo, puedes ver el rostro, es una comunicación inmediata, es una comunicación directa, ¿no? En mi generación soñábamos con algún día tener un canal de televisión, como dices tú, ¿no? Hoy tienes el canal de televisión y entonces puedes tener esa sensación de que le estás hablando a todo el mundo, aunque te estén viendo 3 o 4 personas, ¿no? El 70% de los mensajes que tú escribes en Twitter no los lee nadie. Alejandro Rubio, un especialista en temas de redes sociales, que ha sido uno de mis maestros, me ha dicho en un estudio que ha hecho que el 73% de lo que tú publicas en Twitter no lo lee absolutamente nadie. Entonces tú tienes la sensación de que te estás comunicando con alguien cuando no hay nadie que te esté escuchando. Entonces esa sensación es de estarle hablando al mundo, cuando lo que tienes que hacer, empezar, es hablar contigo mismo, como yo les decía desde el principio del programa, y tratar de descubrir qué es lo que realmente quieres y qué es lo que quieres comunicar, no a un personaje inexistente, sino a la persona que tengo inmediata. Entonces, ¿cómo nos comunicamos para que sí nos lean? Yo creo que lo esencial es ser auténtico, lo que yo te decía, o sea, decir lo que realmente piensas, lo que realmente sientes, no lo que quieres aparentar ser. Yo no quiero aparentar ser el gran doctor, porque yo te decía, yo soy más que un profesor en la universidad y además un profesor media. No sé. Entonces no soy el especialista, soy un profesor universitario y de lo que he podido investigar y estudiar hablo, pero no puedo decir más, ni puedo jactarme aquí de ser el experto, ¿no? Oye, pero entonces pareciera que hoy este es un mundo del selfie, ¿no? Donde me interesa, y decíamos hace rato, me interesa lo que yo vivo, lo que yo pienso, lo que yo escribo, lo que yo le estoy aportando al mundo y mis fotografías y tal. ¿Estamos siendo entonces egoístas? ¿Estamos olvidando? ¿Y cómo podemos recuperar nuevamente? Porque si nos estamos tratando de comunicar, ¿de qué te sirve hablarle solamente al espejo todos los días? Que pareciera que esos son en algunos casos. Claro. Yo creo que tendríamos que pensar en las redes sociales como un espacio para podernos construir como seres auténticos, como seres libres y como seres responsables, como seres humanos que verdaderamente aprecian la vida y la disfrutan. Exactamente, y porque nosotros la disfrutamos, la apreciamos y nos interesa mucho el punto de vista del público, vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan, continuamos más aquí en Diálogos Fin de Semana. Escribir un tuit de 150 caracteres para fustigar a quienes piensan diferente. Subir un video de 2 minutos de por qué no es bueno estudiar. Producir un video con el celular para opinar sin fundamento y hasta amenazar por internet son cosas de todos los días. En el mundo de las redes sociales todo es inmediato y el generar información sin estar conscientes de que eso que escribimos, publicamos y compartimos puede tener consecuencias. Hay quien dice, ¿quién nos podría reclamar por publicar algo que, en apariencia, es de todos?
Ya hablábamos con Miguel Ángel justamente de cómo debemos de comunicarnos a través de las redes sociales para que nos lean, pero ¿qué tanto nos hacemos responsables del contenido que ponemos en esa red social? Porque muchas veces, bueno, la aventamos así o nos pirateamos la frase de un escritor o algo y la asumimos, ¿no? Como que es mía. Yo soy bien filósofo y hoy amanecí muy inspirado, entonces por eso ya les va esta frase. No, siempre hay que dar el crédito de donde tomamos cierta información, como es cuando escribes también un libro, siempre hay que expresar, citar al autor exactamente, pero ¿por qué a veces no nos hacemos responsables de ese contenido? Vamos a ver un sondeo que realizamos donde preguntamos por qué las personas debemos asumir la responsabilidad de lo que publicamos en las redes sociales. Sí, es porque pues es un acto y no sabes realmente qué consecuencias o acciones o efectos puede tener. Y cualquier cosa que se diga, pues se tiene que responder como cualquier cosa. Sí, porque a veces nuestros comentarios pueden dañar a la gente. Bueno, a lo mejor no son intencionales, pero también tenemos que tener cuidado con lo que publicamos, porque hay gente que es susceptible a ciertos comentarios. Sí. Sí, porque se publican algo indebido, pueden meterse en problemas. Sí, siempre hay gente que se molesta por algún comentario que hace otra persona o así, y creo que lo responsable por hacer es asumir tu culpa, ¿no?, del problema que tuviste. Sí, porque pues es tu perfil, es la forma en que te estás dando a conocer. No creo que sea así, porque a veces no es totalmente cierto lo que dice, ¿no? Entonces, pues creo que no, por ese lado no tendrían por qué hacerlo, ¿no? ¿Qué opinas, Miguel Ángel? ¿Cómo asumir esa responsabilidad de lo que estamos publicando? Bueno, el primero que tú decías, ¿no? Si eres auténtico, no puedes tomar las ideas de otra persona y presentarlas en público como propias. Exacto. Eso es plagio, y lo mismo es plagiar a mi tía sin darle crédito que plagiar a un gran autor, ¿no? Claro. Y las citas falsas, que yo te decía el otro día, hay un montón de citas que aparecen en internet de supuestamente filósofos, escritores, pensadores, que la gente más repite y que no tienen ningún viso ni de originalidad, ni tampoco pertenecen a los autores citados. Yo creo que si uno es auténtico, tiene que expresar las ideas propias y, como dices tú, si tomas ideas de otros, presentarlas, ¿no? A mí, de la cápsula anterior, me llamó mucho la atención el tema del lenguaje de odio, etcétera, ¿no? El hecho de ocultarse en el anonimato para agredir a otros tiene que ver con eso de causar efectos a lo que yo me refería, ¿no? Si odias lo mismo a un político que una persona que tiene una diferente preferencia sexual o una diferente posición económica, etcétera, o inclusive hasta racial, habla de esta incapacidad para poder entender la diferencia en nuestra sociedad, ¿no? No se trata de ser tolerante, se trata de respetar la diferencia, ¿no? Exacto. Y ahí me parece que el tema de las redes sociales ha servido también para ocultar esta incapacidad de entender la diferencia, que básicamente es ignorancia. Fíjate que nosotros aquí en el programa de Diálogos en Confianza todas las semanas, desde luego las redes sociales son importantísimas para el programa, para nosotros, pero sí hemos podido darnos cuenta cómo no existe este respeto muchas veces a la opinión del otro, de la otra. Nosotros como programa en realidad no decimos el así son las cosas, simplemente se presenta un punto de vista donde a partir de la opinión de las y los especialistas se desarrolla un tema y cada quien le dará el carácter que mejor le parezca o desde donde lo conciben. Pero siempre hay obviamente una diferencia de opiniones en estas redes sociales. En ocasiones algunas personas, yo diría que el mayor público que nos sigue o que nos comparte es respetuoso. Sin embargo, sí se dan debates de forma muy intensa y donde comienzan a descalificarse unos a otros. Con otros, se enganchan. No quiero decir que este sea el ejemplo más claro. Creo que en los blogs o en los foros de opinión, estos temas que tú decías, políticos, culturales, económicos, religiosos o de orientación sexual, aquí es donde se puede ver más este coraje o esta ira que tal vez proviene de otro lado, pero que la voy a descargar contigo porque tú me estás provocando y eso ya a mí ya me dio el 100% de mi justificación. Claro, hay en esta construcción social de nuestra identidad, las presiones de los grupos de poder sobre la sociedad se reflejan mucho en la participación en las redes sociales, ¿no? Lo que tú comentabas hace un rato, si en algún otro país, en alguna otra cultura, en algún otro partido político, etcétera, hay presiones sobre la sociedad, los individuos empiezan a asumir esta personalidad. Yo me personifico al partido, personifico a la persona que representa ese punto de opinión y lo asumo como propio y me convierto en su defensor, en su aliado, y entonces convierto las redes sociales en la expresión de estas ideas. Pero ¿hasta qué punto yo realmente estoy reflexionando
si esa opinión que estoy asumiendo como propia y que estoy presentando, ¿no? Y que me convierto además en un suerte de caballero andante de las ideas ajenas, realmente me concierne y realmente me representa, ¿no? Creo que es necesario este punto de reflexión que todos los seres humanos necesitamos antes de podernos expresar, para que veamos si eso que vamos a decir realmente vale la pena decirlo. A mí me ha hecho una costumbre ahora que cada vez que voy a opinar sobre algún asunto político, cuando estoy sobre todo muy enojado, me tomo 30 segundos antes de escribirlo y me he dado cuenta que 20 o 30 o 40 veces de las veces ni siquiera lo publico porque digo, eso no tenía ni tengo por qué decirlo, ¿no? Fíjate, voy a hacer una analogía, a lo mejor no tiene nada que ver, pero es como ir al súper con hambre. Así es. Vas a terminar comprando de más o vas a hablar en las redes sociales, vas a terminar hablando de más. Así es. Aquí nos llama Silvia Zapata, dice, se habla mucho de la etiqueta en las redes, sin embargo, creo que el tener una responsabilidad en lo que escribimos va más allá de usar o no una correcta ortografía. Esto de la ortografía también es un punto muy importante. Creo que si pensáramos más y reaccionáramos menos, podríamos evitarnos problemas. Y esto de la ortografía, en las redes sociales, de verdad, yo cuando veo una falta de ortografía, o sea, yo trato de escribir lo mejor posible, creo que tengo buena ortografía, quizá alguna vez me fallará, pero te brinca en el momento en que, es más, tú ni acabas de leer la idea y ya te brinca y te dices, no, ¿cómo es posible que escriban con estas faltas? Un día en un baño público, en una escuela, cuando estaba en la primaria, alguien escribió, soy un burro sin cabeza. Entonces escribió burro en lugar de burro. Doblemente. Y evidentemente era doblemente burro, ¿no? Hay una maestra en la facultad, la doctora Dolores Bravo decía el otro día, ¿cómo alguien puede escribir así con H y con C? ¿Cómo se pueden cometer 4 faltas de ortografía en una palabra de 3 letras? Sí, ¿no? Imagínate, sí. Es un tema interesante, pero ¿sabes qué? Hoy la gente escribe y lee más que antes gracias a las redes sociales. Es otro tema interesante. Ese sí. Ese es un punto yo también creo que marca la diferencia el día de hoy. Lee más y escribe más, aunque sea con mala ortografía, pero me parece que plasmar finalmente, de todos modos, tu punto de vista es un buen ejercicio. Claro, acércate a quienes saben escribir o si tú tienes mismo duda, en un método autodidacta. Si tienes duda, oye, ¿cómo se escribe tal? Sí. ¿No? Bueno, allí está el diccionario al lado, también, o sea, y en la misma computadora. En el mismo teléfono, exacto, ya no hay sí. pretextos para escribir mal, con faltas de ortografía, Así creo es, yo. es correcto. Miren, Zoe Nava, hoy en día pasamos mucho tiempo mandando fotos y haciéndonos amigos de todo el mundo. Sin embargo, creo que debemos ser cuidadosos en los términos que usamos porque no todos son nuestros amigos. Exactamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Diálogos Fin de Semana, hablando de las redes sociales. Si queremos hacer uso de las redes sociales de forma ética, no solo basta reflexionar en las consecuencias, hay que ser congruentes con nosotros mismos, pensar en los demás, pero sobre todo, nunca hay que perder de vista que si queremos ser éticos, aquello que hagamos en la realidad virtual debe ser congruente con la vida real. Pues yo estoy completamente de acuerdo con esta introducción, este último bloque. Tenemos que ser congruentes con nuestra vida real y nuestra vida virtual. Ojo, ya decía Carmen también, lo que publicamos desde luego tendrá un efecto. Nos lo comentabas. Tal vez no se pueda ver de forma inmediata, pero sí más adelante podremos darnos cuenta de la verdadera consecuencia o alcance que tiene ese comentario. Porque, y aquí sí voy a decirlo o a ponerlo en una frase tal vez de escritores. No quiere decir que todos y todas seamos hoy en día escritores, pero quienes se dedican a esta profesión o quienes están reconocidos como tales, dicen, es que el texto que yo en una ocasión pude crear, ahora ya no me pertenece, le pertenece a la persona que lo lee y hace de esa frase, de ese libro, de eso escrito, otro uso distinto al que yo le di en un origen. Entonces, no sabemos cuál puede ser la repercusión. Hoy en día incluso se habla que hay todavía en lugar de cruda moral, cruda cibernética de ¿qué publiqué anoche? A ver si no lo lee quien no quiero que lo lea y entonces pues te tienes que dar cuenta de verdad. O también mandas la indirecta para que lo lea quien tú crees. O sí, quien tú quieres más bien que lo lea. Por supuesto, pero sí, ya he escuchado varias veces este término, ¿no? Que ya ten cuidado con lo que publicas porque te puedes arrepentir. Claro. A mí me ha tocado hacer críticas al gobierno porque no arreglan la calle. Y lo que me sorprende es que de repente aparezca una respuesta del funcionario en cuestión que me dice, discúlpeme, esto está equivocado, hemos colocado tantas lámparas, hemos bacheado la calle. Es decir,
Ese es algo interesante, es que nosotros tengamos esta forma de comunicación y tengamos como funcionarios públicos, como funcionarios académicos o lo que sea, la capacidad de poder atender estas quejas que muchas veces son importantes por parte del público, ¿no? Y lo que tú decías que me parece muy interesante, el tema de la escritura y de la lectura. Hoy tenemos un medio para hacer televisión, aunque sea para 3 personas, y tenemos también un medio para escribir. Entonces, ¿por qué no aprovechar esto para presentar nuestras ideas, para comunicarnos con otros, para producir y construir vida social, ¿no? Reunirnos con nuestros vecinos para resolver los problemas de la comunidad, con nuestros conciudadanos para resolver los problemas del país y como la humanidad entera para resolver problemas globales. Me parece que hoy tenemos, como nunca, los medios para comunicarnos. Usarlos responsablemente, usarlos correctamente, usarlos con buena ortografía. Creo que es un reto que podemos asumir de una manera, además, feliz para podernos comunicar con otros. ¿Hasta dónde crees que lleguemos con esto de las redes sociales, Miguel Ángel? Yo creo que estamos frente a una revolución de dimensiones todavía inexploradas. Pero yo tengo la fe, pues yo soy positivo en el uso de las tecnologías, que hoy en día estamos frente a la posibilidad de un enorme cambio que puede ser de enorme beneficio social si sabemos educarnos todos y aprender a actuar de manera ciudadana y de manera civil. Yo estoy de acuerdo contigo, porque me parece que además si hacemos una revisión históricamente, todas las innovaciones que se han dado tecnológicamente, primero traen una crisis, porque nos saca de nuestro lugar de confort, de lo común, de lo que normalmente está, de la rutina, de a lo que estábamos acostumbrados. Y poco a poco, entonces, creo que entre todas y todos, verdaderamente, ya como comunidad, iremos poniéndole ciertos límites o... no límites solamente, sino un reglamento, se irá reglamentando toda la situación para que se avance y más allá que sea un instrumento de ataque masivo, porque hoy en día también una palabra que está muy de moda es lo viral, ¿no? Que rápidamente puede ser para lo positivo o lo negativo puede hacerse viral y creo que es a donde apunta mucha gente, pero creo que cada vez también hay más foros que buscan cuestiones muy positivas donde se está reuniendo nuevamente la comunidad y está aprendiendo a utilizar esta, que a mí también me parece magnífica herramienta. Así es. Bueno, el asunto es que cómo hemos de organizar la educación de la comunicación humana es esencial. Y ahí es donde los medios y programas como este, en el que se permite a las personas presentar sus ideas, analizarlas. Yo leo mucho las colaboraciones de tus seguidores en los programas de Diálogos en Confianza todas las semanas. Inclusive a veces estoy en el trabajo o estoy en mitad de una actividad social y estoy viendo de reojo las participaciones de tu programa. ¿Y sabes qué me llama mucho la atención? Ustedes siempre publican lo que dicen las personas sin ningún comentario, sin censurarlo. Eso me parece esencial porque tú estás abriendo el escaparate para que las personas se expresen. Este diálogo se ha vuelto muy respetuoso justamente porque ustedes no censuran las colaboraciones. Y hay una forma de, no me gusta la palabra, pero sí de autocensura, de autorregulación. Me parece que lo que va a cambiar, donde se va a reflejar que somos una sociedad educada, es cuando seamos capaces de autorregularnos, de que no sea necesaria la norma, el tope, el semáforo, el policía, la multa, sino el hecho de hacerlo porque estamos convencidos de que eso es positivo. ¿Y qué tenemos que hacer para que no nos rebasen justamente estas nuevas tecnologías, estas herramientas, las redes sociales, para que sigamos conviviendo con nuestra familia, que eso lo hemos dicho infinidad de veces en este programa? Hay momentos en la comida que se tiene que dejar el teléfono a un lado y decir, a ver, nos vamos a sentar a comer en familia, fuera celulares. Hay familias que lo hacen, hay otras que no, que están comiendo y están todo el tiempo con el teléfono checando las redes sociales. ¿Cómo podemos hacer para lograr una convivencia sana con nuestro entorno, con nuestra familia, con la gente que nos rodea? Tengo 37 años como profesor y muchos de mis compañeros se quejaban de que los alumnos no les hacían caso. O sea, ¿tú cómo le haces para que tus alumnos te hagan caso? Haz que la vida social, escolar y familiar sea intensa, sea rica, sea significativa. Si tu vida familiar, escolar, social es pobre, lo más seguro es que las personas a tu alrededor traten de distraerse en otra cosa. Un niño jamás se va a poner a dibujar en un cuadernito en el salón de clase si la clase es interesante. Si la actividad es intensa, es emocional, es significativa, tu hijo no va a tomar el teléfono. Pero si en mitad de la comida lo que hay son regaños, reproches, recriminaciones y malos sentimientos, ¿qué hijo quiere comunicarse contigo? Claro. Si tu maestro te pone a repetir planas interminables de información y a repetirlas una y otra vez, ¿qué alumno se va a relacionar
con su profesor en la vida académica. El gran reto es ser creativos en la vida, que la vida familiar, la vida social, la vida escolar sea significativa. Claro. Fíjese que nos comparte también esta llamada Sara Hernández. Yo sí creo que las personas que difaman por las redes deben de pedir disculpas públicas o por lo menos debería de haber una ley que les obligue a retractarse cuando inventan chismes. Pero me parece muy interesante lo que tú dices, Miguel Ángel, que más allá de que tenga que ver una norma, un reglamento, multas y todo esto, esta capacidad de autorregulación, esto de decir, seamos congruentes con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que escribimos y publicamos, creo que nos llevará a una convivencia mucho más sana y de verdad aprovechar que esta puede ser una excelente válvula de escape para despresurizar todas aquellas situaciones que nos incomodan al diario, ¿no? Así es. Y por último, miren, Adrián Molina, en una ocasión se me ocurrió subir unos videos de mis vacaciones en una playa mexicana. Aunque tuve comentarios positivos, luego noté que me criticaban sin pensar, que para poder ir a la playa trabajé y ahorré como loco. A veces criticamos por no tener cosas de provecho que hacer. Y sí es cierto, esto sucede a veces. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Pérez, coordinador de Tecnologías de la Educación en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por estar con nosotros hablando de este interesante tema. Gracias a ustedes. Fue un programa excepcional, me encantó. A nosotros también, de verdad, nos gustó muchísimo y pues que pasen un gran fin de semana. Sigan disfrutando con la familia. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego.